Vamos a abrir nuestra Biblia en los Hechos, capítulo 20. Hechos 20 del verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Señor, bendiga su santa palabra. Vamos a meditar esta porción. Mejor no vamos a terminar hoy, pero poco a poco vamos a ir meditando hasta el fin de este capítulo. Entonces los ancianos de Éfeso, dice, vienen a Mileto. Le llamaron a los ancianos de la iglesia desde Mileto, dice. Y dice que Mileto queda 36 a 37 millas de Éfeso. Más o menos 57 kilómetros y un poco más. Casi 58, según lo equivalente a la milla. Entonces dice, Pablo no fue a Éfeso, sino en lugar de eso le llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para reunirse con él en Mileto. Entonces, aquí encontramos entonces que estos ancianos no se nos dice quiénes eran estas personas. No dice los nombres de ellos, no dice cuántas personas eran los que fueron llamados por el apóstol Pablo. Seguramente que también aquí estaba Aquila, Priscila, estaba entre este grupo de ancianos. Pero como dije, no tenemos los nombres de los ancianos. Y seguramente esto para no distraer nuestra atención hacia una persona, sino que nuestra atención tiene que centrarse en nuestro Dios, en el Señor y en la palabra de su gracia. Dice el verso 32 que la palabra de su gracia tiene poder, dice, para edificar y darnos herencias. Entonces, un anciano, nosotros encontramos cómo tiene que ser para ser un anciano. Vamos a leer un poquitito en el capítulo 14 de los Hechos, verso 22 y 23. Hechos 14, 22 y 23 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí encontramos cómo fueron, cómo tienen que ser nombrados los ancianos. Aquí dice, fueron llamados los ancianos de la iglesia de Éfeso. Un anciano es un supervisor, una persona calificada y también llamada por el poder del Espíritu Santo. Y también significa uno que tiene cuidado, uno que está cuidando también, un anciano. Vamos a leer en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Capítulo 5 de Primera de Pedro, los versos 1 al 3. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí encontramos entonces, como dice el apóstol Pedro, y el Señor le había hablado también al apóstol Pedro en el capítulo 21 de Juan. Vamos a leer Juan 21, verso 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Se nota que el apóstol Pedro aprendió la lección que Jesús le estaba enseñando, y ahora Pedro instruye otra vez a otro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Entonces, como leímos en el capítulo 14 de los Hechos, dice cómo tenía que ser llamados los ancianos. Tiene que ser llamado, dice, por el poder del Espíritu Santo, con ayuno y oración. Tenía que orar, dice el apóstol Pablo. Vamos a repetir en el capítulo 14 de los Hechos, el verso 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Esta palabra confirmando significa establecer. También esta palabra habla de un soporte, y dice confirmando los ánimos de los hermanos. Y después en el verso 23 dice: constituyeron ancianos en cada iglesia. El verso 22 vamos a repetir: confirmando los ánimos de los hermanos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La palabra exhortándoles significa mirar hacia adelante, hacia arriba, mirando la venida de nuestro Señor Jesucristo. También significa aferrarse, mantenerse en la fe. Entonces, los diáconos tenían que ser llamados, o los ancianos, y nosotros encontramos los requisitos para los ancianos en 1 de Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. Allí encontramos nosotros los requisitos para los ancianos. Vamos a leer en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, desde el verso 1. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos los requisitos entonces para los obispos y diáconos.
Y en el capítulo 1 de Tito también, del verso 5 al 9, casi la misma cosa. Podemos leer Tito capítulo 1, 5 al 9. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí encontramos entonces los requisitos para un anciano, o aquí dice obispos y diáconos. En el capítulo 3 dice no un neófito, no un novato. Encontramos nosotros algunos, como Timoteo, por ejemplo, él fue llamado muy temprano, pero tenía buen testimonio. Vamos a leer el capítulo 16 de los Hechos, desde el verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así vemos entonces lo que dice acerca de Timoteo. Así encontramos una lista larga entonces de los requisitos para los ancianos o también obispos y diáconos. Y entonces no tiene que ser un novato. Nosotros sabemos que a veces también hay creyentes que hace mucho que se convirtieron, pero que también no conocen la palabra, que no crece también espiritualmente. Entonces no es solamente por que uno tiene muchos años de creyente, ya es suficiente. Y vamos a volver a nuestro capítulo 20 de los Hechos, verso 17 y 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces los ancianos son supervisores. También los ancianos es para apacentar la iglesia de Dios. Para eso también son los ancianos. Vamos a leer el verso 28 del capítulo 20 de los Hechos. Verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, para apacentar, esto es para dar alimento espiritual. Y nosotros en el capítulo 14 vamos a repetir de los Hechos, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los encomendaron al Señor. Entonces le entregaron al cuidado del Señor. Entonces en este capítulo 20 de los Hechos encontramos nosotros el apóstol Pablo hablando también a los ancianos de Éfeso de su vida pasada. Cómo él se había comportado en tiempo atrás, desde tiempo atrás entre ellos. Y un hermano divide este capítulo, habla de la carrera pasada de Pablo en Éfeso, el objetivo de Pablo, la profecía de Pablo, la exhortación de Pablo a los ancianos, la encomendación de Pablo para los ancianos y también su momento de partida. Pablo le dice: ninguno de vosotros, después de esto, dice, verán más mi rostro. Entonces Pablo le llamó. Vamos a repetir ahora en nuestro capítulo 20, verso 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo
desde el primer día que entré en Asia. Ustedes saben, dice, cómo me he comportado desde el primer día que entré en Asia. Y así entonces él se presenta, él habla aquí y dice el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por la acechanza de los judíos. Con humildad, dice, había él entrado. Siempre él dice, vamos a repetir, sirviendo al Señor con toda humildad. Y así encontramos entonces, él habla de la humildad en la vida del apóstol Pablo. Con toda humildad. Vamos a leer también el capítulo 4 de Efesios, desde el verso 1. Efesios 4, desde el verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así Pablo habla de la humildad. Vamos a leer también Filipenses 2, verso 3. Filipenses 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el capítulo 3 de Colosenses también habla de la humildad. Y con humildad, y después dice con muchas lágrimas. Pablo derramó muchas lágrimas en Éfeso. Esto habla de su preocupación que el apóstol tenía por los santos en Éfeso. Vamos a leer también el capítulo 2 de Segunda de Corintios, el verso 4. Segunda de Corintios 2, verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Con mucha lágrima. La palabra de Dios dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a leer lo que dice David en el Salmo 56, el verso 8. Salmo 56, 8. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Pon mis lágrimas, dice, en tu redoma. Vamos a leer también Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí habla, dice, copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. También las oraciones con lágrimas. Todo está en esta copa, embotellada, podemos decir. Vamos a volver a nuestro capítulo 20 de los Hechos. Con humildad, con muchas lágrimas y pruebas, dice el verso 19. Muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Así que entonces Pablo cuando entró en Éfeso, derramó lágrimas, él entró con humildad, derramó lágrimas y dice pruebas también. Vamos a leer el capítulo 19 de los Hechos, el verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto era con los judíos. Y esto encontramos aquí en el capítulo 19 de los Hechos, una lucha muy grande Pablo tuvo en Éfeso. Porque empezó a predicar y se convirtieron los seguidores de la gran diosa Diana. Y hubo mucha lucha, mucha gente se unieron allí, gritando, grande es Diana de los Efesios. Pablo no pensó en eso, pero él testificó a la gente y la gente se convirtieron. Y dejaron a la gran diosa Diana, dejaron de adorar al ídolo, a la imagen, y inclusive el Demetrio, el platero, él se enojó, levantó gente. Entonces Pablo entró en Éfeso con mucha humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Y Ananías le había contado lo que el Señor le había dicho
Vamos a leer el capítulo 9 de los Hechos, verso 16. Señor dijo a Ananías que Pablo iba a tener pruebas, dificultades. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Va a venir pruebas, y la palabra dice que nosotros vamos a tener pruebas. En el capítulo 10 de 1 de Corintios dice, pero también el Señor no nos dejará. Vamos a leer capítulo 10, verso 31 de 1 de Corintios. 10:13. 1 de Corintios 10:13 dice, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, va a haber, en nuestro camino también va a aparecer pruebas y dificultades, pero también la prueba produce paciencia en nuestra vida. Dice, para que la paciencia tenga su obra completa, dice Santiago. Vamos a volver en nuestro capítulo 20 de los Hechos, el verso 20 también. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En el capítulo 20, el verso 27 también dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, el consejo de Dios habla de la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra de gracia, la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de justicia. Esto habla del consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, Pablo. Pero aquí dice el verso 20 que inclusive él enseñaba por las casas. Imagínense, iba a la casa y le enseñaba la palabra a los hermanos de Éfeso. Y en una ocasión enseñó, dice, en la escuela de uno llamado Tirano, por causa de la lucha, de la persecución. Entonces, así Pablo actuó, él obró así en Éfeso. Él pasó, dice, predicando el reino de Dios. Vamos a leer el verso 21 del capítulo 20 de los Hechos. Verso 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El verso 25 dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces, Pablo enseñó la palabra de Dios, el consejo de Dios, y vamos a leer ahora el mismo capítulo 20, los versos 33 al 35 del capítulo 20 de los Hechos. 33 al 35 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo cita esto y encontramos allí la fe que tenía el apóstol Pablo para que Dios pueda suplir su ministerio. Cuando Pablo entraba en un lugar nuevo, él trabajaba. Así como en Corinto, por ejemplo, Pablo entró y hacía tienda de día. Trabajaba haciendo tienda y predicaba de noche. Entonces Pablo dice, nunca hemos sido carga a nadie. Entonces, como dije, vamos a leer ahora en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Verso 9. Primera de Tesalonicenses 2, verso 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces así Pablo se comportaba. Él, cuando entraba en un lugar nuevo, cuando los hermanos todavía no aprendían a ayudar al apóstol, él trabajaba. Los corintios, por ejemplo, dijeron, desde el año que viene nosotros ya vamos a ayudar. Pero no ayudaron. Entonces él trabajaba. Vamos a leer ahora en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Desde el verso 7. Segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3, 7 en adelante.
porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Así entonces Pablo se comportaba, cómo se comportaba entre los santos. Y encontramos nosotros que los filipenses, por ejemplo, siempre le enviaba ayuda al apóstol Pablo. Así encontramos en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses. Pero vemos también la fe que él tenía en el Señor, que Dios va a suplir sus necesidades. Vamos a leer en el capítulo 4 de Filipenses, el verso 15. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así encontramos entonces la declaración de Pablo. Él confió en el Señor para suplir sus necesidades diarias, y cuando no suplía también faltaba algo, él trabajaba. Vamos a continuar en el capítulo 20 de los Hechos, versos 22 y 23. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces Pablo, el Espíritu le decía que le esperaba prisiones y tribulaciones. Pero él igual siguió llevando la palabra de Dios. A pesar de todo esto, él no se acobardó para seguir adelante. Él siguió un camino lleno de pruebas, estuvo preso, así como lo leímos en el capítulo 9 de los Hechos. El Señor les dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Procuraron matarle al apóstol Pablo. Vamos a leer el capítulo 9 de los Hechos, verso 29. Hechos 9:29 dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y en el capítulo 11 de Segunda de Corintios encontramos que recibió, dice, 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, una lista larga lo que él había pasado. Lo que el apóstol Pablo sufrió por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en el capítulo 20, verso 24 de los Hechos. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo aquí habla de su fortaleza, y este es un versículo muy importante para aquellos creyentes que quieren alcanzar lo mejor de Dios. Y estos versículos hablan de los creyentes que quieren ser vencedor total. Nosotros sabemos que no todos los creyentes quieren alcanzar lo mejor de Dios. La mayoría de los creyentes están satisfechos porque ya es salvo y ya está completo, ya no quiere más después de la salvación. Y seguramente que muchos creyentes van a ser, como encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis, la multitud innumerable que no tienen corona, que va a estar en tiempo de la tribulación. Vamos a leer en el capítulo 7 de Apocalipsis. Este grupo seguro que muchos creyentes va a componer. Capítulo 7, verso 9 en adelante dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, este grupo habla de los creyentes que no desean alcanzar lo mejor de Dios.
El apóstol Pablo dice, vamos a leer el capítulo 2 de Primera de Timoteo, el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros sabemos que muchos creyentes son salvos, pero la mayor parte no conocen la verdad. Aún los pastores mismos de nuestro día no conocen la verdad. Algunos saben algo, pero pocos. No saben las cosas profundas de Dios. Entonces no pueden ayudar a otros tampoco. Y nosotros necesitamos conocer la verdad para que podamos ser vencedores totales. Tenemos que conocer la verdad. La mayoría de los pastores manejan la iglesia como un negocio. Se le enseña que el dinero es más importante que las cosas espirituales. Nosotros necesitamos conocer la verdad para ser vencedor total, para que podamos vencer. Vamos a leer el capítulo 15 de los Hechos, el verso 14. Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces Dios está tomando un pueblo de entre los gentiles, pero especialmente hay un misterio. Y el misterio es que un grupo de los creyentes va a ser la esposa de Cristo. Vamos a leer el capítulo 5 de Efesios, el verso 32. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nosotros sabemos que cuando hay un casamiento, un joven se casa con uno de la familia. No se casa con toda la familia, sino una chica de la familia. Así va a ser la esposa de Cristo. Un grupo, no solo una persona, sino un pequeño grupo de los santos. Va a alcanzar lo mejor de Dios. Un pequeño grupo de los santos se va a preparar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, la mayoría de los cristianos creen que toda la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Pero nosotros encontramos esta enseñanza desde Génesis. Que Dios trajo sueño profundo sobre Adán y sacó una de sus costillas, dice, y de esa costilla hizo una mujer y la trajo a Adán. Una pequeña parte del cuerpo de Cristo va a componer la esposa. Y como dije, muchos creyentes no desean lo mejor de Dios. La mayoría de los creyentes no quieren prepararse. Vamos a leer el capítulo 19 de Apocalipsis, el verso 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice. Nosotros entonces tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, muchos al ser, dicen yo ya soy salvo y ya no hay necesidad de preparación. Otro requisito es que el creyente tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tenemos que amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que aman su venida, dice en 2 Timoteo 4, 8. Entonces, nosotros debemos desear alcanzar lo mejor de Dios. Como dije, la esposa de Cristo, o en este tiempo podemos decir la novia de Cristo, es una porción sacada del cuerpo de Cristo. La costilla fue sacada mientras el cuerpo estaba durmiendo. El cuerpo de Adán estaba en un sueño profundo y sacó una pequeña parte, y de esa pequeña parte hizo una mujer. Una hermana dice, el Señor Jesucristo debe tener una novia como Él, una compañera apto para Él, y no un niño. No una niña, sino una mujer madura, crecida en todos sus aspectos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos para prepararnos, permitir que el Señor nos prepare a través de su palabra. Aquí en esta porción, con la ayuda del Señor, vamos a seguir que la palabra de gracia, dice, tiene poder para sobreedificarnos. La palabra es uno de los instrumentos que Dios usa para edificar, para poner el fundamento, para poner el cimiento. Y ese fundamento es también el Señor Jesucristo.
Y la palabra equivale también al Señor Jesucristo, el verbo. La palabra de gracia tiene poder, tiene que ser el fundamento y también el que edifica. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo para permitir que el Señor nos prepare, para que podamos correr la carrera cristiana. Nosotros encontramos entre los Gálatas, dice, ustedes corrían bien, ¿y quién nos estorbó? Muchos creyentes a veces quedan por el camino. ¿Y quién es el estorbador? Satanás. Muchos creyentes a veces dicen, hermano fulano me ofendió, no me voy más al culto, pero es Satanás el que impide a los santos para seguir adelante. Él quiere impedirnos, quiere sacarnos de la carrera cristiana. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Señor bendiga su santa palabra.